Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos, este 3 de abril del año 2023, para presentarles, como de costumbre, historias de vida que son ejemplos por seguir. Tengo en primer término a un amigo puntano, la tierra querida de San Luis, donde nació mi madre, Hilda América Bustamante Guiñazú. Desde ese rinconcito de la patria, Juan Manuel, mi amigo, ha creado el auto Tito, el primer auto eléctrico de la República Argentina. Inmediatamente después les presento un médico extraordinario, porque por sobre todas las cosas es un médico cirujano. Es el jefe de cirugía de hígado, páncreas y vías biliares del Hospital Alemán. Lo conozco hace muchos años. ¿Y por qué se los presento a todos ustedes? Porque es un buen hombre, además de un gran profesional de la medicina argentina. ¿Y en qué se basa usted? Bueno, cuando tuve que operar a mi madre querida, Hilda América Bustamante Guiñazú, que tenía mi viejita adorada, 85 años, no llegaba a 40 kilos y estaba muy mal con una hemiplegia que le había hecho muchísimo daño, tiene un problema en la vesícula. Y varios médicos me decían, no, pero da y en la circunstancia de salud en que se encuentra no conviene operarla, es un peligro, bla, bla, bla. Entonces le consulta a una instrumentadora del Hospital Alemán que conocía, dime, por favor, un médico que pueda operar a mi viejita, que sea buen tipo y un gran cirujano. Y me dice, te recomiendo al doctor Pablo Capitanich. Es un hombre joven, me dice la instrumentadora, pero es muy buena persona, un gran humanista y un extraordinario médico. Y Pablo operó a mi vieja. Y tengo un agradecimiento eterno. Pablo es un gran ser humano, además de un gran médico. Dios quiera, como le dije a él, no tenga que operarme de alguna de estas cositas donde él es un maestro, sino me tendrá que operar él. Pablo Capitanich, aquí también estará con nosotros. Y para cerrar el programa del día de hoy, les voy a presentar a quien fuera arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, a quien le hice una pequeña entrevista, pero en realidad tenemos imágenes de lo que aconteció en la ciudad deportiva de San Lorenzo de Almagro. Claro, ahí se hizo un acto con motivo de los 10 años del papado de Francisco, para todos los argentinos conocido como el cardenal Bergoglio, Jorge Bergoglio. Y como Jorge Bergoglio, como el Papa Francisco, también nos enteramos ahí que el cardenal Mario Poli es un hincha fanático de San Lorenzo de Almagro. Por eso quise tener estas palabras de él, parte de la misa, alguna placa que se inauguró, se presentó con motivo de los 10 años del papado de Francisco, y también porque me atreví a pensar que estando Francisco en la República Argentina, dentro de prontito, seguramente dentro de las grandes actividades que tiene que desarrollar el Papa en nuestro país, estará poniendo la piedra basal de la construcción del estadio en Avenida La Plata. Es un sueño de mi parte. Y le dije al cardenal Mario Poli que espero verte aquí, en la ciudad deportiva de San Lorenzo de Almagro y también en Avenida La Plata con el Papa Francisco. Sonrió y me dijo que sí, que podía ser. Bueno, ayer fue Domingo de Ramos y yo no puedo dejar de recordar ese niño que fui, 8, 9, 10 años, vendiendo ramitos de olivos frente a la iglesia de Pompeya, de Nuestra Señora de Pompeya. Ramitos de olivos que había conseguido frente a casa una señora que me llamó con la puerta entreabierta, una viejita, que algunos teníamos miedo porque cuando la pelota caía en su casa la devolvía cortadita, la de goma, y me llamó y me dijo, vos que sos buenito, ¿me podarías el olivo? Y yo te voy a armar unas caratitas y te voy a enseñar a venderlo en la iglesia de Pompeya. Y así fue.
Me daba café con leche en esos tiempos, con algunas masitas, le cortaba el olivo y este niño que fui, entre tantas cosas que hizo de niño y de joven, fue vender olivos en Domingo de Ramos en Nuestra Señora de Pompeya, Virgen que quiero muchísimo. Cuando digo vender, estoy queriendo decir que me daban, de acuerdo, cuando yo les entregaba un ramito, tenía de 3 medidas, me daban unos pesitos que yo llevaba con mucha alegría y se los entregaba a mi vieja. Entonces, vamos ahora con la primera entrevista. Atención San Luis, la tierra de mi madre amada. Atención argentinos, atención el mundo. Argentina produjo en esa provincia San Luis, con mi amigo Juan Manuel, el primer auto eléctrico de nuestro país, hecho aquí, que se llama Tito. Juan Manuel, muchísimas gracias, querido amigo, por prestarte a esta charlita, como te dije, este diálogo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de compartir con vos este momento. Vamos a ver qué sale. Va a salir bien, querido ingeniero. Bien, una pregunta elemental, sencilla. ¿Dónde naciste? Bueno, nací acá en la provincia de San Luis, más precisamente en la ciudad de Villa Mercedes, que es donde vivían mis abuelos. Y bueno, en ese momento mi papá trabajaba todo el día, entonces mi mamá cuando estaba por tenernos, a mí y a mis hermanas, se iba con sus padres, nos tenía y a la semana volvíamos a San Luis, donde vivimos siempre, digamos, toda mi niñez. Bien, papá y mamá, Juan Manuel, ¿viven? Papá falleció hace unos años, que era Oreste Juan José, era el nombre. Y mi mamá sí, por suerte, la tengo, la puedo disfrutar todos los días. Me tomo el trabajo de los mediodía, ir a almorzar con ella, que ella vive con mi abuela de 94, y te digo que es una de las cosas más gratificantes que tengo en el día. Qué hermoso lo que dices. Gracias por permitirme hacer este tipo de preguntas que compartís plenamente, que tienen que ver con revalorizar el sentido de la familia, que es para darle un sentido cierto, importante, tal vez el único, a la vida. ¿No te parece, Juan Manuel? Sin duda, sin duda. Dime, y entonces se llaman porque no están, pero no están. Mi vieja, que nació en San Luis, en La Toma, en Paso Grande, está. Los que nos amaron y los que amamos están siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo se llaman papá y mamá? Mi papá es Oreste Juan José, y te voy a contar una infidencia porque es muy gracioso. El nombre de mi papá iba a ser Juan José. En esa época se estilaba de que los padres van a anotar a los hijos del registro. Mi abuelo, que era Juan Andrés, se fue a anotar a su hijo. Él en ese momento era empleado de obra sanitaria. Y él tenía un jefe que lo admiraba muchísimo y se llamaba Orestes. Entonces, cuando volvió a anotar a su hijo, mi abuelo ve con mucha sorpresa en la libreta que decía Orestes Juan José. Todos en la vida después le decíamos Juan José, pero mi abuela le decía Orestes, digamos. Pero en realidad es muy gracioso eso, porque bueno, son las cosas de los nombres, que cosas que pasaban antes, Sí, bueno, se tiraría. así Y mi es. mamá es Liliana, aunque todos le dicen Lila de toda la vida y le seguimos diciendo Lila, digamos. Y entonces Lila, y Orestes, y Juan José, como así le decían ustedes, ¿qué son en tu vida, hermano? Pilares. Te diría que la mejor manera de definirlos es pilares. Todo lo que aprendí de ellos, esto de, no sé, de mi papá, aprendí un montón de cosas, de cómo hacerse responsable de las cosas. Yo se lo transmito hoy a mis hijos. Digo que un bareto siempre se hace cargo de las cosas. Y mi mamá es una persona que en su vida siempre estuvo para mí, sigue estando, y me enseñó que cuando uno camina por el mundo, si puede hacer que eso que está a su alrededor sea un poquito mejor, está haciendo bien las cosas. Entonces, uno a donde va puede aportar su granito de arena, hacer que el mundo sea un poquito mejor, le da una satisfacción personal a uno de esa alegría interna de saber que estás ayudando a otro. Así que te digo que las enseñanzas más importantes las he recibido de ellos, sin duda. Claro, grande Lila y Juan José. Y fuera de cámaras me has dicho que tienes hermanas. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo soy el único varón y tengo 3 hermanas mujeres: Ana Gabriela, Ana Silvina y María Ana, la más pequeña. ¿Menores que vos, Juan Manuel? Las 2 primeras son mayores que yo y Mariana es más chiquita que yo. ¿Y cómo se llama entonces la madre
de tus hijos? María Cecilia se llama la madre de mis dos hijos, de Pedro Juan y Juan Sebastián. A ver, ¿cómo era ese chico? ¿Cómo era por las calles de la punta de San Luis cuando tenías 7, 8, 9 años? ¿Cómo era Juan Manuel? Mis hermanas dicen que era muy raro. De hecho, ellas estaban preocupadas por mí porque yo siempre, bueno, era muy curioso, tenía mis mañas, digamos, tenía una computadora, mi mamá, así como tu mamá te comprabas libros, a mi mamá me compró una computadora, una Z Spectrum, antes de que la computadora de escritorio exista como producto, digamos, ¿no? Eso era un teclado que te venía con un pequeño chip adentro y se enchufaba al televisor de la casa. Entonces yo para poder usarla tenía que esperar que todos se fueran a dormir, porque les inhabilitaba el televisor, digamos, y me quedaba toda la noche programando. Después me gustaba mucho lo que era las ciencias naturales, coleccionaba la revista muy interesante, de tener pilas y parvas, siempre como que me gustó eso. Y después el otro placer era un poco la mecánica y la electrónica mezcladas. Entonces siempre hacía con tanzas, alarmas, luces. En una época en la electrónica prácticamente era muy difícil de acceder. Bueno, y eso mis hermanos lo recuerdan constantemente. De hecho decían, este chico capaz que sea gay, mamá, porque no tiene novia. Era como que tenía otros intereses, digamos. No podía ser que fuera así. Siempre fui un nerd, es cosa que sigo siendo. Yo, la verdad, que estudié la carrera en Córdoba, que me costó un montón, como todo, pero te digo que considero que he estudiado mucho más después de recibido que antes, porque la vida es una cosa de que constantemente aparecen cosas nuevas y uno tiene que aprender, y seguir esforzándose para poder seguir creciendo, ¿no? Así es, y seguirás creciendo, no tengo dudas. Dime, Juan Manuel, entonces ahora, contame la historia de esta empresa que lleva a que construyan un auto, que primero vendieron 50 unidades, por ahí leí, corregime si no es así, que tenían pedidos por 500, incorporándose la camioneta Tita. A ver, contame cómo llegan a esto y la historia de tu empresa. Bueno, en realidad, yo cuando llego a la empresa ya existía, yo me sumo en el 2003, la empresa nace en el 1995. Al momento de mi llegada era netamente una empresa de informática. Eh, una anécdota que tenemos, porque con el socio fundador, hoy ya presidente emérito, que es el ingeniero Corapi, cuando él me invita a trabajar con él, me dice, no, porque nosotros fabricamos computadoras y esto. Yo a las 2 semanas me siento, mira, Alberto, me siento engañado porque acá hacemos papeles, no hacemos nada de la vida real. Se tercerizaba en ese momento la fabricación de las computadoras, o sea, pero sí hacíamos, bueno, ventas, muchas licitaciones, era un proceso administrativo muy arduo que seguimos haciendo. Después con digamos, mi segundo trabajo dentro de la empresa fue asumir la gerencia de calidad y certificamos ISO 9001 y después decidimos ir un poquito más allá y certificamos 14001, que son las de medio ambiente, y eso tuvo un impacto muy profundo en la compañía. No solo porque ya cuando certificamos 14001 ya teníamos fábricas, ya teníamos 3 plantas industriales, hoy tenemos 5, sino que digamos, como que se metió en el ADN de la empresa, que ya para ese entonces era netamente tecnológica, porque hacíamos muchas cosas que tenían que ver con la tecnología, se metió este bichito de qué va a pasar mañana, si esto es sustentable y sostenible en el tiempo, y sobre todo si le vamos a dejar un mejor futuro a los que nos sigan detrás, ¿no? Entonces eso como que fue marcando un poco el rumbo de hacia dónde la empresa tenía que empezar a trabajar o tenía que empezar a ir. Y el primer paso lo dimos con luminarias LED, porque entendíamos de que la tecnología LED era muy superadora de una mezcladora de sodio, que ahorraba muchísima energía para los fines, digamos, prácticos en la vida. Generar 1 mega de energías verdes o ahorrar 1 mega desperdiciado es exactamente lo mismo, digamos. Así que la tecnología LED en ese momento era como que lo primero que nos demostraba si no teníamos que ir. Después empezamos a trabajar con energía solar fotovoltaica. Hicimos el segundo parque solar de la República Argentina, que lo hicimos acá en San Luis, al lado de Terraza de Portezuelo, así que sigue funcionando el día de hoy, digamos, esto fue año 2012. Actividad que seguimos haciendo, hemos seguido construyendo más parques, por suerte. Ahora estamos inaugurando en Provincia de Buenos Aires
en la isla Martín García, un parque solar que no solo es parque solar, sino que además tiene un banco de baterías de litio, porque la isla está desconectada del sistema argentino. Así que bueno, son desafíos técnicos que nos vamos superando, digamos, año a año. Y esto nos marcó un montón eso del rumbo de hacia dónde ir, ¿no? Y de que todo tenga que ver con la tecnología y todo que tenga que ver con la electrónica, que es lo que más nos gusta, digamos. Todos los directores de la empresa somos ingenieros, entonces tienen sus pros y sus contras. Y una cosa en la que siempre hemos invertido es en nuestro laboratorio de I+D. Actualmente hoy deben trabajar 18 ingenieros. Ahí yo digo los chicos y me critican, porque yo digo chicos, son todos ingenieros más jóvenes que yo. Pero bueno, eso es un poquito lo que nos va marcando el rumbo. Y después, hace unos años atrás, entendimos de que el futuro sin duda iba a tener que ver con las baterías, particularmente las de litio, que son las más ecológicas que tenemos actualmente. Para la Argentina, que se desarrolle la cadena de litio es una cosa que sería muy buena, digamos, porque tenemos reservas que son envidia a nivel mundial. Y comenzamos haciendo baterías de litio, adquiriendo este know-how para nuestra línea de pequeños. Hacemos los botones de pánico para violencia de género, empezamos a hacer las baterías de litio de nuestros celulares o de nuestras notebooks. Y después comenzamos a ir adquiriendo un poquito más de know-how y empezamos a hacer baterías de litio para grandes centros de cómputo. Y un día se nos ocurrió de por qué no baterías de litio para electromovilidad, que sin duda el futuro va a ser eléctrico. Entonces desarrollamos una línea de baterías de litio para electromovilidad, pero vimos que nos faltaban clientes. No había ningún fabricante de vehículos eléctricos que nos pida las baterías para sus vehículos. Y haciendo lo que te diría hoy fue un mal cálculo, dijimos, no, la Argentina tiene una industria centenaria automotriz, pero seguramente vienen de la metalmecánica y le tienen miedo a la electrónica. Y un coche eléctrico tiene muchísimo más que ver con la electrónica que con la mecánica. Entonces desarrollamos una plataforma que era la CC1, que era como la herramienta básica, la plataforma básica para que cualquier fabricante de vehículos pudiese agarrar una solución de pack de baterías, tren motor y electrónica asociada y hacer su versión de Tito o de vehículo eléctrico, por así decirlo. Y bueno, en ese momento, cuando estamos desarrollando eso, ya lo teníamos listo, pandemia de por medio, nosotros seguimos trabajando, hicimos 2 prototipos para ver que todo eso que el papel decía que iba a resultar, de que iba a funcionar así, de que iba a dar las prestaciones, fuera cierto. Eh, y bueno, probando los prototipos dijimos, che, tenemos 2 autos completamente funcionales, ¿por qué no lo ponemos a disposición del público? Y te diría que ese fue el momento que nace el proyecto de Tito, que bueno, que es el primer proyecto de electromovilidad que la empresa decide implementar. Y bueno, hicimos una preventa que la verdad que fue una bofetada de realidad, porque nosotros, en la Argentina, hasta ese día tenía 40 vehículos eléctricos que habían ingresado en los últimos 10 años. Entonces nosotros supusimos, bueno, si nos quedamos con el 50% del mercado, o sea, 20 vehículos en un año, sería un número de proporciones descomunales. Nunca una empresa nueva puede quedarse con el 50% del mercado. Y bueno, y en la preventa se vendieron 200 coches en 48 horas, digamos, lo cual fue totalmente sorprendente. Nos hizo tener que recalcular todo, obviamente. Y a su vez cerramos la preventa al toque para ser responsable con los clientes y nos empezaron a decir de todo porque no habían llegado a tiempo, no habían llegado a anotarse y tuvimos que abrir al mes siguiente y también hubo otra venta así de esas mismas cantidades, lo cual hizo bueno, a uno le llena de orgullo porque cuando uno tiene un proyecto es medio como un hijo, vos te enamorás de tus ideas naturalmente, querés que todo resulte, que la gente decide acompañar de esa manera fue para nosotros fantástico. Bueno, a causa de todo esto, el proyecto se puso poder en marcha, las líneas de producción, nosotros acá, Tito, lo hacemos desde cero, arrancamos con unos caños para hacer los chasis, que es completamente de acero, la carrocería, que es de chapa, se pinta, se ensambla, se hace todo acá, digamos. Y en el 2022, Tito salió el eléctrico más vendido del país. Así que a nosotros eso nos llena de orgullo. Digamos, distinción o récord que pretendemos mantener y queremos que el 2023 sea igual. Si bien en San Luis el desafío fue doble porque nunca antes en San Luis había habido una terminal automotriz. Entonces no es como decir, bueno, me instalo en Córdoba y consigo mano de obra calificada en cualquier esquina. Acá la verdad que eso no existía. Tuvimos que firmar un convenio con la UPRO, que es la Universidad Provincial de Oficios, para que nos ayude a capacitar a la gente. Y a su vez nosotros tenemos un desafío extra de que no tenemos líneas robotizadas de producción. Todo se hace de manera artesanal, a mano, con gente.
con artesanos que no eran artesanos, que, o sea, que hubo que capacitarlos y llevarlos a ese nivel productivo. Pero bueno, venimos bien, o sea, si bien a mí me gustaría y la meta es que el plazo de entrega fuese en 30 días, hoy todavía estamos superando los 120, pero es una realidad que le pasa a todo el sector en sí también, o sea que yo le pido disculpas a mis clientes por todo lo que nos demoramos, pero crean que todos los días trabajamos para que esos tiempos se achiquen y cada cliente que quiere tener un tito, una tita, lo pueda tener mucho más rápido de lo esperado. De todas maneras, lo importante es que si bien el Tito es una de las opciones eléctricas, incluso ya hay otras, algunos coches que se importan u otros fabricantes nacionales, lo realmente crucial, lo importante para nosotros es esto de que la gente deje de quemar combustibles fósiles en sus motores y contaminar el ambiente y se pase a un vehículo eléctrico. Sea el Tito, que es una opción, o cualquiera de los otros. O sea, lo importante es esto, es decir, aportar nuestro granito de arena y cómo ayudamos a que el planeta que tengan que vivir nuestros hijos y nuestros nietos sea mejor que el que nos toca a nosotros. El cambio climático. Claro, han ido a la búsqueda de la excelencia certificando normas de calidad según la historia que has hecho de tu empresa. Hay innovación, hay creación, hay riesgo empresario. Los componentes, a mí me llamó la atención, yo que no entiendo nada de nada, que la carrocería es de chapa. Lo que uno ve o en las revistas... 100% hasta el paragolpes de chapa. Y los componentes hay que importarlos, porque tal vez en ese caso sería un inconveniente o no. ¿Cómo son los componentes de Tito? Bueno, cuando arrancamos tenía un alto grado de componentes importados. De hecho, actualmente hoy las chapas, con esa forma, la chapa ya estampada, sigue siendo importada. Eso tiene que ver más con un tema de cantidades, porque si bien en la Argentina, digamos, tenés estampadoras de chapa, son muy caras las matrices, entonces vos para poder justificar el costo de esa matricería tendrías que vender más de 10.000 autos por año, digamos, como para que se pueda, económicamente sea viable y que el cliente lo pueda pagar. Entonces por eso la chapa estampada la seguimos importando. Pero la realidad es que desde que arrancó el proyecto, nosotros tenemos una oficina acá en la empresa que se encarga exclusivamente de reemplazar insumos importados por insumos nacionales. Entonces al día de hoy te diría, tenemos la batería nacional, todos los cristales son nacionales de una pyme de Córdoba, los asientos son de una pyme de Buenos Aires, los cables, cuando yo estudiaba en la facultad, Prysmian es uno de los fabricantes más grandes de Argentina de cables, es una mega empresa de industria, y tuve el placer de tener una reunión con ellos hace unos meses atrás, que yo sigo siendo chiquitito porque le consumimos un poquito cables, los titos usan cables, pero tampoco es tanto, y yo les agradecía la reunión. Y de esta empresa me decían que lo importante era el proyecto, que se sentaban conmigo no por la cantidad de cables que le íbamos a consumir, pero sí porque Prysmian quería de que su cable nacional estuviera en el producto de Tito, que es un coche eléctrico nacional. Entonces, bueno, los cables ahora ya son de Prysmian, que son nacionales, y mes a mes seguimos trabajando y vamos eligiendo un nuevo producto que sea un insumo nacional importado para transformarlo por uno nacional. Tenemos una meta de que queremos que el 80% del vehículo sea completamente nacional. Hoy ya estamos por arriba del 70%, o sea que no venimos mal. Pero bueno, o sea, seguramente cuando lleguemos a los 80, conociéndome, vamos a querer aumentar un poquito más. Qué maravilla. Un trabajo, yo tenía un amigo que en realidad era un compañero de trabajo, era Hugo, que ya no está con nosotros, pasó al otro plano, pero él me decía, Juan, éxito antes que trabajo, solo en el diccionario. En la vida real siempre es trabajo, trabajo, trabajo y luego se consigue el éxito. Y eso lo seguimos manteniendo, te diría. Maravilloso. No sé si fue Edison que dijo, tuve 10.000 fracasos que me dejaron 10.000 enseñanzas. Creo que fue él. Bien, ¿cuántos kilómetros se puede andar con Tito? ¿La autonomía cuál es? ¿Cómo se carga la parte eléctrica? ¿En dónde? Preguntas que son muy elementales, ¿no? Se habló en su principio, y creo que vos hiciste una aclaración, claro, como se hablaba en dólares, la gente creía que era el dólar blue, pero no es así, eso baja muchísimo el costo para el gran público, que es bueno saberlo. A ver, como vamos haciendo un reacomodo del coche. El chasis de acero, carrocería de chapa, pintura nacional, es todo de chapa hasta los paragolpes.
Vos para subirte un Tito no abandonás nada de lo que estás acostumbrado a tener en un coche. Tenés mando a distancia con cierre centralizado, pantalla de touchscreen de 10 pulgadas con cámara, visión trasera y sensor de Ah, bueno. estacionamiento, conexión Bluetooth al teléfono, mandos al volante, multimedia, levantacristales eléctricos, todo lo que tenés en un coche estándar, no, digamos, de eso no abandonas nada. Desde el punto de vista del uso, es como si fuera un coche automático, pues tiene un selector donde pones reversa, neutro o hacia adelante y tenés solamente freno y acelerador. No necesitas embrague en estos coches. Lo vuelve una excelente oportunidad para aprender a manejar, porque es muy fácil de manejar y es muy fácil de reparar. En cualquier chapista que tenga un tallercito en su casa, es chapa, que es lo que sabe hacer, y pintura nacional, o sea que no hay nada en ese sentido que sea una complicación. Después, en cuanto al auto, ahí sí nos salimos un poquito, porque hay muchas cosas que hemos copiado de la industria automotriz, pero hay otras cosas que no. Entonces, nosotros no pensamos al auto como una unidad donde vos tenés normalmente un modelo básico, uno intermedio y uno de alto valor, digamos, de calidad. Entonces, nosotros el coche lo pensamos como un menú de opciones. Entonces, vos cuando entras a la página, elegís primero si querés tu Tito de 3 puertas o de 5. Si lo querés con aire o sin aire. Si lo querés con autonomía de 100 kilómetros o de 300 kilómetros, vos elegís la batería que querés que tenga el auto. Si lo querés con un motor común o con el motor potenciado, que eso te define las velocidades máximas. Entonces es un menú como que vos vas configurando. Y en cuanto a los precios, Tito tiene un único precio nacional. Yo le recomiendo a la gente que entre a la página web de la empresa, que es movilidad.corail.com.ar, porque ahí tenés los precios publicados y si bien están en dólares oficiales, está el cambio, porque se paga en pesos argentinos, conectado con lo que dice el Banco Central, que el Banco Nación, que es lo que vale ese dólar, digamos, de venta. O sea que hoy particularmente, dependiendo de las opciones que vos elegís, vas configurando el valor de tu vehículo, pero el Tito base vale algo así como 3.300.000 pesos, que lo ubica que es más barato que cualquier 0 kilómetro de cualquier marca. Entonces es una opción que termina siendo para todo el mundo, que es lo que nosotros queremos, digamos. Has hablado de papá, Juan José, de mamá, Lila, de tus hermanas y de tu abuela de 94 años. Así me has dicho una sola vez. Hay que nombrarla a la abuela. ¿Cómo se llama tu abuela querida? Bueno, le decimos gringa. Gringa. Y le decimos gringa de toda la vida. Ella es Amalia, pero todos le decimos gringa. Es profesora universitaria o ejercía de profesora universitaria. Igual te digo, tiene 94 años, pero es una persona igual de lúcida que vos y que yo. Tiene WhatsApp, usa computadora, es una cosa como que siempre ha sido una persona muy activa en su vida y cuando se jubiló de la escuela, bueno, no. Entonces, bueno, mi abuela vivía en Villa Mercedes y decía, gringa, ¿por qué no te venías a vivir a San Luis? La mayoría de sus hijos vivían acá, teníamos como... No, nene, yo tengo que hacer banco, tengo que ir al centro, estoy con las chicas del ALSEC, doy las clases de catecismo, estaba más ocupada que todos nosotros. Qué grande la gringa. Entonces esto como que siempre la volvió una persona súper activa, es como que, bueno, sí, sin duda, la madre de toda la familia, una persona fantástica. La verdad que a mí me ha enseñado un montón, he tenido, digamos, el placer de poder disfrutarla. Hace muchos años que todas las vacaciones que yo me iba, viajaba con mi mamá y con mi abuela a todos lados, y entonces mis hijos podían disfrutar de su bisabuela, y la verdad que eso es fantástico. Qué privilegio. Para vos, gringa querida. Bueno, ahora sí, te saludo con el corazón y con la mente. Dios y la Virgen permita que mi paso por San Luis, que debo ir, te pueda dar un abrazo a vos, a Lila y a la gringa. Me encantaría. Bueno, si quedó... Tenemos una invitación pendiente, sí, debe estar esperando. Si quedó algo por decir, dilo, y te pregunto si te molesté con esta charla, ¿qué te ha parecido este diálogo que hemos mantenido? Súper ameno, me encantó. La verdad que la pasé muy bien, me sentí muy cómodo. Y sí me parece muy importante esto que estás haciendo, porque sobre todo hay que transmitir a las nuevas generaciones de que lo importante es el trabajo. Todos los días crecer un poquito en lo personal, todos los días aportar tu granito de arena. El planeta necesita que trabajemos y que salgamos adelante, digamos. A la gente hay que decirle que hay que trabajar todos los días para salir adelante. Amigas y amigos de toda la República Argentina, presento con orgullo, con inmenso placer, un ingeniero argentino, un empresario argentino joven, que es un ejemplo por seguir, que tiene valores
como ustedes lo han podido apreciar en esta charla que él me permitió, en este diálogo, que tiene valores y que nos ha dejado mensajes, entiendo, importantes para la sociedad y que estamos transitando por este camino por la vida. Así que les presento, reitero, con mucho gusto, un documental de sus emprendimientos que es un ejemplo para el país. Atención, amigos. Coradir es una empresa nacida en 1995. Se trata de una firma nacional dedicada al desarrollo de equipos electrónicos e informáticos, venta de servicios de Internet, integración de sistemas, desarrollo de software a medida y, a partir de 2020, vehículos 100% eléctricos. Fundada en la ciudad de San Luis por empresarios y capitales argentinos, ofrece soluciones específicas y dispone de una amplia cartera de clientes. Avalada por las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, produce equipos y accesorios para diversos sectores: computación, televisión, telefonía, energías limpias, tecnología LED, video, vigilancia, alarmas y movilidad eléctrica. Hoy, en sus 5 plantas industriales, da trabajo a unos 200 colaboradores. Sus profesionales, técnicos y trabajadores fabrican sus productos de forma artesanal. De ahí el amor y la dedicación puestos en sus creaciones. En 2011, Coradir ingresó en el mundo de la producción de baterías. Inicialmente elaboró baterías de litio para notebooks educativas y botones antipánico. Más tarde, desarrolló una batería inteligente de antenas de comunicaciones y centros de cómputo. Y luego, una batería para electromovilidad. El enorme potencial detectado en el sector hizo que la empresa dé un paso más. Desarrolló una plataforma de banco de baterías, el tren motor y la electrónica. Así, lograron completar un automóvil. Así llegó Tito. Tito es el primer auto eléctrico argentino. Más del 70% de sus componentes son nacionales. Funciona como un electrodoméstico. Se carga durante 6 a 8 horas mediante su enchufe de 3 patas planas en un tomacorriente hogareño. Tiene chasis de acero, carrocería de chapa y dimensiones mini. En términos de consumo, es 10 veces más económico que un automóvil a combustión. Cuenta con una versión de 3 puertas y una de 5. Su autonomía puede ser de 100 a 300 kilómetros. Su caja es automática e incluye todas las comodidades y servicios de los coches modernos. Se trata de un auto para la movilidad urbana homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. No emite gases de ningún tipo, tiene bajos costos de mantenimiento y permite un importante ahorro energético. En 2022, Tito alcanzó un gran logro. Fue el auto eléctrico más vendido en la Argentina. Y avanzando aún más, a la fecha, Coradir se encuentra en tratativas para exportar a países vecinos. Además, la compañía comercializa Tita, una camioneta 100% eléctrica, liviana y de trabajo, que ya puede adquirirse en la Argentina. Industria nacional de la más alta calidad, cuidado ambiental, sustentabilidad con calidad certificada. Un vehículo que enarbola con orgullo los colores de nuestra patria. Y una empresa que confía en la fuerza del trabajo, el potencial de los sueños y la pasión infinita de nuestro capital humano. En Nelson Pinturería somos especialistas en pintura. Nos destacamos como líderes en productos para obras, industria y automotor. Brindamos asesoramiento, realizamos envíos a domicilio y presupuestos.
ofrecemos una amplia variedad de productos. Contamos con 28 sucursales preparadas para recibirte. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, Pablo, por prestarte, como te dije fuera de cámaras, a esta charlita, a este diálogo, que pretende ser un reportaje. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a vos, Jorge. La verdad que un placer poder charlar y tener una entrevista con vos. Sin humanismo médico, dijo mi amigo René Favaloro, más vale no ejercer la medicina. Y yo te agradezco públicamente cuando vos, siendo un joven médico, operaste a mi madre que no pesaba ni 40 kilos. Algunos médicos decían, no operarla porque no sé si operarla, no operarla. Y bueno, ya voy a contar durante el transcurso del programa el motivo por el cual la operé y quién me recomendó a ese joven profesional humanista de la medicina argentina que sos vos. Entonces la primera pregunta va a ser al revés de todos los reportajes que hago. ¿Por qué sos médico? Y por una confluencia de cosas, ¿no? Porque cuando era chico me gustaba investigar y eso lo transformé en interés por la salud, porque me gustaba ayudar a la gente y eso lo encontré en la medicina. Y después la parte de habilidades manuales, lo transporté, que lo tenía naturalmente, lo transporté y lo exponencié a lo que es la actividad quirúrgica. Así que es una confluencia de elementos que traía de mi bagaje cuando era chico y bueno, y lo pude canalizar en una especialidad y una profesión como la medicina y la cirugía. La cirugía que en muchísimos casos salva vidas, en muchísimos casos. Dime, ¿dónde naciste? Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. ¿Tus padres viven, Pablo? Mi padre tiene 98 años y vive. Es un referente para mí en todos los aspectos, una persona que un poco como hablábamos fuera de cámara, con sus 98 años protesta porque tiene dificultades para leer, pero se levanta y lee todos los días, se comunica en internet con la gente de Yugoslavia, que son sus parientes, es una mente viviente y una persona que no envejece. Qué divino. ¿Y tu madre? Mi madre falleció hace aproximadamente 2 años también, era su compañera de 70 y tantos años de vida y yo soy el 7º hijo. Dime, ¿cómo se llaman? Porque para mí, mi vieja siempre está. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Pablo, igual que yo, y mi madre se llama Dalia Adelaida. Una linda historia de un matrimonio. ¿Qué fueron para vos tus padres? Me arrancás emocionando. La verdad que gran parte de lo que soy se los debo a ellos, de los códigos de convivencia y siempre trataron de que los hijos sean mejores que ellos. 7 hijos. ¿Cómo se llaman tus hermanos, Pablo? Teresita, Cristina, Rosy, Marcos, Elisa, Marina y yo. ¿Cómo era Pablito, cuando estaba en la escuela primaria? ¿Dónde la hiciste? ¿Cómo se llamaba esa escuela? Era la Escuela Nacional Normal de Olavarría, un colegio muy particular. En esa época, como vos sabés bien, la educación del Estado era superlativa, los profesores eran superlativos y había una cosa muy particular. Íbamos desde el que tenía más plata y el más rico del pueblo a el más pobre, y en el medio estábamos nosotros. Así que una vivencia y una formación muy linda y muy particular. ¿Mamá qué hacía? Además, educadora y 7 hijos, mamita. Ella, cuando se casó, era profesora de la Dante Alighieri en Rosario, pero se dedicó a sus hijos. ¿Y la enseñanza secundaria dónde fue?
también fue en Olavarría, en el colegio primario estrictamente lo hice en un colegio privado, que era un colegio, ahora que estoy recordando, era un colegio que se llamaba Cáneva, que estaba pegado a la iglesia, y después el secundario sí lo hice en la Escuela Normal Nacional. El tinte que daba el colegio Cáneva era un poquitito más eclesiástico, pero la verdad que nosotros a esa edad lo único que aprovechábamos es el patio de la iglesia para jugar al fútbol. Haciendo honor de pronto a los salesianos, al cura Lorenzo Massa o a Juanito Bosco, como le dicen los salesianos a Juan Bosco, ¿no? Dime, ¿y cómo eras como estudiante? Era un estudiante, hasta secundario era un estudiante que hacía las cosas fáciles y que me resultaba fácil estudiar, me gustaba, pero mi foco estaba en vivir afuera del colegio, los amigos, disfrutar la vida al aire libre, y todo lo otro lo llevaba muy liviano, me resultaba fácil. ¿Sí? Tenía también dentro de mis hermanos, una de mis hermanas que es profesora de matemática y física, así que era la asistente que tenía un instituto de apoyo, la asistente de todos mis amigos, así que yo la llevaba muy tranquilo. ¿Recordás algún profesor, alguna maestra o maestro de la enseñanza elemental, de la enseñanza media o de la universidad? Del secundario un montón. Los primeros que marcaron la carrera, mi profesora de biología, que nos hacía ir en extra clase a hacer investigaciones científicas en el laboratorio, a mi profesor de dibujo, a, a mi profesora de manualidades que me decía que iba a ser cirujano desde el primer día y que terminó siendo una paciente mía después de tantos años, y que me decía, siempre me dice cada vez que va al hospital, que tiene muchísimos años, me dice, yo te dije que ibas a ser cirujano. Y después, en la facultad, sí, genios. Tuve el placer de estudiar en la U, así que si nombro algunos, me quedo corto en nombrar a todos los demás. Hemos podido apreciar hasta ahora el motivo por el cual yo, que entrevisté a muchísimos científicos y médicos, la sensibilidad de este hombre bueno, de este médico argentino. Miren que yo conozco muchísimos cirujanos y médicos, pero como diría la abuelita que no tuve, cruz diablo, si me tuviese que operar de algo, a mí el único que me opera es este hombre. Porque reitero, este hombre, que me fue recomendado por una instrumentadora y me dijo que a tu madre, que pesaba 40 kilos, hemipléjica, con muchísimos problemas, que algunos médicos me dijeron que no había operarla, que era un riesgo, ella me dijo que lo opere Pablo Capitanich, un hombre joven, es humano y es muy inteligente. Y bueno, él lo operó. Por eso esta entrevista. No tuve motivos para entrevistar médicos y científicos tan cercanos a mi sentimiento, a mi dolor en ese instante, a mi incertidumbre, como el hombre médico que estoy entrevistando hoy, que se emociona por los padres y por un profesor o profesora. Bueno, perdón, Pablo, dime, vos hiciste toda una carrera en la mayor parte en el hospital alemán, pero tuviste algunos pasajes por la docencia. Quisiera que me hables un poquito de tu carrera, de tus inicios, de lo que fuiste llevando, de lo que tuviste que sortear, los esfuerzos que tuviste que realizar, lo que tuviste que aprender. ¿Y cuánto tiene que ver, en todo caso, ahora que seguramente tienes algunos discípulos, el humanismo, la perseverancia, la constancia, la pasión, la inteligencia y el amor por lo que se hace? Bueno, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Creo que cuando decidí venir para Buenos Aires, mi padre me dijo, bueno, si vas a estudiar, yo te sostengo los estudios hasta que te recibas, y si no, tenés que dedicarte a trabajar. Así que me vine para acá, busqué un departamento. La primera vez que llegué a Buenos Aires, que lo conocía muy poquito, me tomé el colectivo al revés, así que di la vuelta a Buenos Aires y después empecé a vagar. Era todo un reto para mí porque casi todos iban a estudiar
a un símil Olavarría, que era La Plata, un pueblo donde estaban contenidos. A mí me gustaba hacer un NN. Así que con mis más amigos nos vinimos para Buenos Aires a estudiar acá, cada uno en su carrera. La facultad me pareció también un reto lindísimo, me pareció fácil, hice amigos rápidos, eh, bueno, tenía todo el tiempo para estudiar, así que eh, era algo en lo cual sí puse el foco en eso, a diferencia de cuando estaba en el secundario, que ponía el foco en la actividad que hacía con mis amigos y al aire libre. Acá me dediqué a la medicina y me encantaba. Bueno, como te comenté durante toda la carrera, millones de referentes en lo médico y también cuando pasamos al asistencial, en la calidad de atención de los pacientes. Y bueno, posteriormente creo que soy una marca registrada del Hospital Alemán porque surjo como especialista ahí, fui uno de los primeros de la residencia de cirugía, el primer jefe de residentes, tuve compañeros, pares, educadores, todos de muy buen nivel, y me dieron la posibilidad de seguir creciendo. Después hice una formación afuera, me fui a Estados Unidos, ya casado, que quedó mi familia acá, me fui a hacer una subespecialización en cirugía de hígado, vías biliares y páncreas, al Memorial, y también en paralelo estuve en el Mount Sinai, y posteriormente, bueno, me estaban esperando para que retome mis actividades en el hospital, como hoy se hace con todos los futuros médicos del hospital, del servicio de cirugía por lo menos, y de gran parte de los otros. Y con respecto puntualmente a la pregunta que dijiste de la humanidad, del trato con los pacientes, creo que tanto a nuestros discípulos, porque yo trato de hablar en equipo, no de personalizarlo en mí, sobre todo en la atención quirúrgica, creo que es un pilar muy importante el estado, la atención y la humanidad, el estado de tratar de contener a la gente y de estar desde ese punto de vista, porque quieran o no, en una atención quirúrgica uno está sometido a estrés, miedos, y si hablamos de patología oncológica como la que manejo yo, sobre todo a miedos de proyección al presente y al futuro, ¿no? Entonces creo que eso es vital. Y la otra parte que también es importante y te atañe a vos es los familiares, porque uno a veces se olvida de los familiares y son tan importantes como los pacientes. Así es. Claro, y hoy el amor de tu vida de hoy, ¿cómo se llama? Que seguramente es el sostén de una profesión, la cirugía médica, que es en algunos casos una palabrita de moda estresante, ¿no? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo se llama el amor de tu vida de hoy? Se llama Pamela, la conocí en el hospital en mi actividad que no era asistencial, sino cuando estaba como secretario de dirección médica. Ella es licenciada en administración hospitalaria, una persona sensible y que entiende y me entiende más de lo que me entiendo yo. Tolerante, compañera y siempre cariñosa. Dime, Pablo, ¿cuál es el avance de lo que el gran público lee, escucha, de la robótica en cirugía? Y la robótica creo que es lo que fue en su momento la cirugía laparoscópica mini-invasiva, que hoy en día hace un cambio radical o va a ser un cambio radical en el futuro próximo de cómo entendemos la cirugía, sobre todo, porque da una versatilidad para manejar para realizar ciertas cirugías que no la da ni siquiera la cirugía laparoscópica. Aparte de los beneficios también para el cirujano, porque el concepto de estar parado al lado del paciente se transporta a estar sentado cómodo enfrente de una consola. Y si eso lo transportamos en un ejemplo a una cirugía de páncreas que puede durar 4 a 6 horas por vía convencional, por vía laparoscópica puede durar entre 6 y 8 horas, pasarlo a hacer desde parado al lado del paciente sin descansar a estar sentado en un sillón como estamos charlando nosotros, con todos los beneficios que tiene la robótica mirando una pantalla, creo que eso
es el presente más que el futuro, y seguramente en el futuro no me imagino cómo va a ser, pero va a ser aún más sorprendente, ¿no? Hace muchos años, no sé si 25 o 30 años, por pedido de los padres, creo que fue en Mendoza, pedían que saquen matemática y física de la medicina. Yo en ese momento hice una crítica dura, porque además lo peor de todo es que la Facultad de Medicina, creo que en la Universidad de Cuyo, había aceptado esa protesta de los padres. Y cuando uno ve y escucha y la robótica y todo toda la tecnología necesaria, me parece que los médicos deben, no sé, corregime si no es así, estudiar matemática, física y química, ¿o no? Te doy un ejemplo. Hoy dándole clase a los alumnos de pregrado, les hice una referencia a la física, a la biofísica que estudiamos nosotros, porque la realidad es que la naturaleza y el ser humano se rige por muchas leyes físicas. Entonces, no entender eso es tener un hándicap para aprender cómo se comporta el ser humano y cómo funciona el organismo, ¿sí? Así que, sin duda, eso es necesario. Lo que sí probablemente tenga que ponerse en crisis es la forma como estamos haciendo y educando en Argentina a los médicos. Creo que hay tantos avances y tanto conocimiento que me parece que la carrera ya debería ser estructurada diferente, con un pregrado más corto y abocarse a la especialidad, que hay mucha información que si no, y tiempo que para el profesional lo agota, ¿sí? Una pregunta para el gran público, ¿no? Cuando se habla del páncreas, cuando se habla de cáncer en el páncreas, estamos hablando, esta es la imagen y es el precario, que es lo que tenemos del conocimiento sobre el páncreas. Entonces se atemoriza, uno dice, bueno, cáncer de páncreas sonaste. ¿Cómo es la historia? El cáncer de páncreas tiene mala prensa. Tiene mala prensa porque es un cáncer que se manifiesta en forma silente, y cuando se manifiesta, a veces el diagnóstico se llega a ser tarde. La realidad es que esa mala prensa hace un tiempito que ha cambiado, y los métodos por imágenes han auxiliado un montón, y otros avances que probablemente en el futuro próximo se den, que es el diagnóstico a través de detecciones precoces de genética, y los avances en el tratamiento, como también en la cirugía, han puesto en crisis esa idea o mito urbano de que el cáncer es algo incurable y que no se opera y que no se trata, que es lo que te dicen todos los días los pacientes cuando vienen al consultorio. Yo tengo pacientes que tienen más de 20 años y fueron operados de cáncer de páncreas y nos seguimos viendo. Hay que desmistificar el tema del cáncer. Sí, a ver, la idea del cáncer, de cualquier cáncer, es que quienes hacemos medicina y cirugía, lo que hacemos es, intentamos darle una potencial curación, y por otra parte intentamos ganar tiempo a la enfermedad para que, si en el futuro próximo salen nuevas terapéuticas, darle esa posibilidad y esa ventana, ¿sí? Es ganarle tiempo a la vida y a la enfermedad. Ganarle tiempo. Y en el hígado hay un gran avance, ¿no? Desde el trasplante del hígado hasta todo lo que se puede llegar a curar. ¿La cirugía en cuánto influye en la cura de una problemática hepática? Y bueno, en el hígado ha avanzado mucho más, porque las enfermedades del hígado pueden ser primarias del hígado, que como bien decís vos, la mayoría de las veces cuando tiene una enfermedad crónica del hígado, el trasplante lo puede resolver, aunque sea una enfermedad benigna. Y las enfermedades malignas del hígado se pueden tratar con trasplante o con otras terapéuticas, quirúrgicas, etcétera, pero el tratamiento ha mejorado mucho esto. Y con respecto a otras afecciones que afectan el hígado, que son metástasis de lesiones malas, estamos hablando de lo malo, ¿no? También hay cosas buenas. Las enfermedades que dan metástasis en el hígado, sobre todo el cáncer colorectal, tiene muchos avances y tiene mucho mejor pronóstico, y hacemos cirugías muy agresivas sobre el hígado, aprendiendo un poco de
lo que nos trajo el conocimiento y quitarnos los miedos con lo que se aprendió de trasplante y con la cirugía avanzada de hígado. Por lo cual, hoy la cirugía de hígado en el tratamiento oncológico, por ejemplo, del cáncer colorectal, es algo que ha hecho que él cambie radicalmente el pronóstico del cáncer colorectal, ¿no? Mira vos. La vesícula, ¿no? De lo que se habla, porque hay gente que dice, tiene piedras en la vesícula y de pronto no está tratada a tiempo y una de las piedras o dos o tres o varios empiezan a ir por determinados lugares, ocasionando que un trabajo mucho más importante desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? ¿Cómo estamos en eso? Hablaste, la cirugía laparoscópica se sigue haciendo, hay un avance sobre una intervención quirúrgica en la vesícula, ¿cómo es actualmente? Los cálculos de vesícula se operan desde la época de Egipto de la misma forma. Se saca la vesícula, que es la que está enferma con productora de cálculos. Lo que cambió es la agresividad nuestra sobre el paciente, que antes se hacía por vía convencional casi sin anestesia, después por vía convencional con anestesia. Hoy, yo que viví la era del inicio de la laparoscopía, empezábamos con miedo y hoy se es mucho más arriesgado, me refiero, no arriesgado, sino porque hay con buena contención, ¿no? Pero hoy un paciente se opera y casi en forma ambulatoria, se va casi enseguida. ¿Sí? Probablemente en un futuro próximo o se descubra un tratamiento para la litiasis que no requiera tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, o quizás seamos aún menos agresivos, ¿sí? Hay proyectos de cirugía robótica que están haciendo en investigación en la NASA, por ejemplo, que es endocavitaria, que se mandan robots que se acoplan, se ingieren por vía oral, abren el estómago, se manejan por radiofrecuencia y vuelven al estómago y después los eliminás y terminaste de hacer la cirugía. Son cosas que Julio Verne creo que se quedó corto y que nosotros estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo esa era y una era en la cual a lo mejor uno se siente incómodo porque no termina de entender la situación. ¿Se pueden prevenir las enfermedades pancreáticas, hepáticas, biliares o no? A ver, claramente uno puede prevenirlas y puede hacer un diagnóstico precoz en ciertas enfermedades y en otras no. Pero sí, hoy la medicina está en busca más de la prevención que del tratamiento, ¿sí? Y sobre todo en las enfermedades que son en las neoplásicas. También podemos prevenir complicaciones de patología benigna. Como vos decías, bueno, esto de la litiasis vesicular, bueno, antes con la falta de diagnóstico, con la falta de conocimiento de los pacientes, porque los pacientes también ayudan conociendo un poco de síntomas, de enfermedades, etcétera, ayudan a hacer una consulta precoz. Y eso es para nosotros muy, muy importante. Entonces, sí es importante la prevención y se puede hacer prevención de patología benigna y maligna. Recuerdo haberte ido a ver para saludarte por lo de mi vieja varios años después, y yo que había sido operado de 2 hernias simultáneamente, inguinal, me había dicho un médico, dice, no, me parece que tenés que operarte de nuevo. Y te fui a ver y me revisaste y me dijiste, no hay que operar nada. Evidentemente, cumplís tu misión de cirujano en los casos que realmente así lo considerás. No es operar, todo operar, inmediatamente operar, ¿no es así? Son casi razonamientos, dirás, este hombre me está haciendo preguntas de un paciente común que viene al consultorio. Bueno, sí, porque hay gente que viste, trata de que, sabe que el médico no es adivino, pero pregunta las cosas así como las estoy preguntando yo hoy, que no es tan común un reportaje de lo que suelo hacer. Bueno, pero esto que decís vos es así, ¿eh? Para un cirujano es más fácil decir operar y para un paciente que va al cirujano habitualmente ya viene
con una idea de que tiene que resolver eso, quieren ser pragmáticos y resolver el problema que tienen. Y muchas veces el problema que tienen no tiene un resorte quirúrgico y explicarles y convencerlos que no se tienen que operar es algo mucho más arduo, pero es algo que es necesario hacer, porque si no, probablemente uno entre en un facilismo en el cual genera un procedimiento que quizás no es exitoso del todo, y la verdad que el paciente lamentablemente va a volver a consultar para decir, bueno, ¿y ahora en qué estamos? Entonces, todo es un boomerang. Uno tiene que estar parado donde tiene que estar parado y convencido de lo que dice, a pesar de que tenga a lo mejor influencias de médicos o del paciente que quieren otra cosa. ¿Sí? Eso es más difícil que decir, bueno, sí, tiene indicación de cirugía y vamos a quirófano. Entre tanta gente que entrevisté, Pablo, venía al programa 2 o 3 veces o más el profesor Tato, un otorrinolaringólogo que hizo implantes cocleares hasta los 97 años. Una eminencia en materia de otorrinolaringología. Y la secretaria me decía, yo no sé, este hombre parado, el pulso que tiene a esta edad, ¿no? Y tengo que estar parado todo el tiempo. Y tenía 90, hizo implantes cocleares hasta los 97. Venía al programa en vivo que yo hacía con 200 jóvenes detrás, con científicos, cuando tenía 92, 93 años. Claro, la robótica ahora, por estas cosas que estamos diciendo, va a facilitar ese trabajo, pero mientras tanto, el pulso, el estado físico y mental de un cirujano tiene que estar siempre a 10 puntos, ¿o no? Sí, la verdad que sí, que físicamente siempre es un reto y sobre todo las cirugías largas, grandes y que tienen hasta un estrés emocional. Como decís vos bien, en la robótica compensa los temblores, etcétera, pero yo creo que el cirujano tiene una vida útil y con la exigencia que tiene la medicina, creo que tenemos muchísimo tiempo abocado a la formación continua y a la actividad que es desgastante. Y qué mejor que hacer el pico máximo de su vida en la etapa útil de su vida y después disfrutar de lo que uno formó y que esos que formó sean tan o mejor sólidos que uno para poder tratarlo a uno cuando envejezca. Y después saber reinventarse, esa es mi idea, saber reinventarse en otra cosa para cuando le llegue la jubilación, hacerlo con altura y no que lo retiren a uno. Suele decirse, Pablo, y en este caso hay apreciaciones de grandes cirujanos, que ustedes transcurren en ese tiempo, en sus trabajos, entre la vida y la muerte. ¿Cuál es tu visión? Y bueno, uno cuando elige una especialidad como la cirugía y sobre todo entre las cirugías de alta complejidad como las que hacemos en hígado, vías biliares y páncreas, uno se siente en esa situación. A veces tiene la sensación de tener la capa de Superman. Y esa capa de Superman, cuando uno se la cree, es cuando uno se equivoca. Pero sí, todo lo que me ves emocionado acá, cuando uno sube a quirófano, es como que separa las emociones del accionar. Después, cuando termina la cirugía, uno tendrá tiempo para emocionarse o no. Pero en la cirugía uno trata de evitar que intervengan los sentimientos en el acto quirúrgico porque es la forma de tomar las decisiones más objetivas. Situaciones como esta en las que uno se siente que está en una sensación entre la vida y la muerte, en una cirugía grande de páncreas, estaba con un paciente en el cual venía la cirugía perfecta y sin más empiezo a ver que el paciente está empezando a entrar en paro cardíaco. Entonces le aviso al anestesiólogo y el anestesiólogo me dice que lo va a ver, que le parece que sí, que puede llegar a ser, y a los 2 segundos entra en paro cardíaco y lo masajeamos al paciente, le hicimos reanimación cardíaca y a los 10 minutos se recuperó y terminamos la cirugía y hoy la paciente está viva. Así que
Cuando se recuperó y se despertó, le dije que volvió a nacer, ¿no? Y nació 2 veces por su enfermedad mala, que hoy está viva, y porque hizo un evento intraoperatorio. Entonces, esas cosas sí nos hacen jugar a nosotros entre la vida y la muerte y nos hacen sentir en una situación muy particular. ¿Te ha tocado operar a algún amigo especial o algún familiar? Sí, a mi cuñado. A mi cuñado que lo operé y el otro día me mandó un video de un chiste muy, muy divertido. Me dice, mirá que si no te va bien conmigo, tu hermana se va a vivir de vuelta con mi suegra. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haberte prestado esta charlita, este diálogo contigo. Me has dicho fuera de cámaras que tienes 2 hijos, creo. ¿Cómo se llaman? Mateo y Lourdes, ¿Sos abuelo? aún no, pero son la perla de mi vida. Los 2 son una cosa perfecta, ¿sí? Así que me alimento de ellos cada vez que puedo, ¿sí? Y los vivo, los disfruto y los acompaño. Son compañeros. Muchísimas gracias por esto que dices, con la emoción que lo manifiestas, porque me parece que hay que revalorizar el sentido de la vida, ¿no? Ha sido un placer inmenso para mí. Entiendo que en la vida hay que ser agradecido para recibir una gracia y no ser un desgraciado, y yo agradezco a vos, te agradezco, Pablo, por lo que hiciste por mi vieja. Vos dirás, bueno, es lo que hago y lo que puedo y lo que hago durante toda mi vida. Te pido, para terminar, un mensaje para los jóvenes médicos. Eso sí me interesa, de un profesional de la cirugía argentina como vos. Nada, que si decidieron una carrera como la medicina en la cual uno se tiene que abocar a los pacientes, lo hagan con una entrega completa, que sean apasionados y que no pierdan nunca, o si la pierden, que le vuelvan a buscar esa llama de la pasión, porque la medicina devuelve, a lo mejor no a veces con rédito económico, pero con otras situaciones u otras formas, algo que son regalos invalorables, ¿no? Sí, que son los agradecimientos de los pacientes, el poder hacerse amigo de los pacientes a lo largo del tiempo y bueno, y obviamente también la actividad que comparte uno con los profesionales que llevan esa misma vida. Y te agradezco a vos, Jorge, por darme este espacio y perdón por las lágrimas, pero soy así. Son lágrimas de alegría, no de tristeza. Así que te reagradezco por darme este lugar. Y yo humildemente, a lo que ha dicho este profesional de la medicina argentina, que yo quiero mucho, él tiene lograda, Pablo, como tantos otros, la fama póstuma que no busca, pero la tiene lograda. Porque alguien va a decir, un abuelo, a mí me operó tal médico de tal cosa y me dio 20 años de vida. A veces me parece que esto, Pablo, con mucha humildad lo digo, debieran saberlo los jóvenes médicos, que de pronto, con su accionar médico, con honestidad, con inteligencia, con pasión, con amor, palabra que no se usa, están en el corazón de sus pacientes. Gracias, Pablo, y hasta cualquier momento, si Dios quiere. Gracias, Jorge. Un beso grande. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Hostería Suiza. Te esperamos en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Una posada acogedora de estilo alpino con amplia variedad de habitaciones con baño privado. Te ofrecemos todos los servicios que necesitas para disfrutar de una estadía inolvidable. Hostería Suiza.
En San Carlos de Bariloche, La Casita Restaurante te ofrecen los platos más exquisitos, sabores deliciosos, atención cordial, decoración tradicional, ambiente cálido, menú amplio y variado, completa carta de vinos. Te esperamos en La Casita para que conozcas la mejor cocina de Bariloche. Aquí estamos en San Lorenzo de Almagro, en la capilla, festejando de alguna manera, porque esa no es una palabra linda, los 10 años del papado de Bergoglio, el Papa Francisco, nuestro Bergoglio, el Papa Francisco, a quien conoces mucho y fuiste elegido por él. ¿Cuál es tu análisis, tu reflexión sobre estos 10 años del papado de Francisco? Bueno, esta semana especialmente, entre el 13 y el domingo, el momento de su elección y también su asunción, digamos, como pontífice. En esta semana hemos escuchado muchas cosas. En la Argentina se deshizo de todos los grupos y de todos los sectores en elogios al Papa. Así que abundaría, digamos, porque ya por los medios se ha dicho mucho sobre eso. Pero miren, el Papa, en primer lugar, es un hombre de mucha humildad, de mucha conciencia, ¿no? Él lo expresa con este porteñismo, no se la creyó, ¿no? No se la cree. Y en esa expresión dice que él va a ser la continuación de los grandes papas que nos hay y se puso un poco en la huella. Por supuesto con su modo y estilo que nosotros le conocíamos, ¿no? El magisterio del Papa Francisco, primero el nombre que eligió, insólito, la primera vez en 2000 años de la Iglesia que, inspirado en Francisco de Asís, no solamente en el nombre, sino en el estilo también de presentarse ante la gente, los documentos que ha inspirado San Francisco de Asís, como Laudato Si, Fratelli Tutti, y tantos otros documentos de su magisterio, de su abundante y profundo magisterio, ¿no? Ya esa originalidad nos hizo parar un poquito la antena, que estábamos ante un Papa que iba a ser muy original, creativo, y que iba a tener la cercanía de Francisco de Asís en su predicación tan fuerte, ¿no? Podemos decir que el Papa cuando escribe está pensando en la gente, y especialmente en los pobres. No vamos a entrar en estadísticas, pero bastaría decir que los pobres aumentan, ¿no? Había un documento muy lindo, Puebla decía que cada vez los pobres son más pobres y la riqueza se concentra en poca gente, ¿verdad? Entonces el Papa está esperando un nuevo humanismo integral con otras categorías de fraternidad, de solidaridad. Realmente ha dado en sus documentos categorías humanísticas muy profundas para un nuevo humanismo, otro horizonte. En Fratelli Tutti tiene un capítulo sobre la buena política, ¿verdad? Digamos, él cree en la política buena, la honesta, la que le hace bien a la gente, la que está al servicio de los más necesitados, la que integra a todos, ¿no? Digamos, en fin, es un magisterio muy profundo, y no solamente el magisterio social, sino que también, y sobre todas las cosas, su magisterio evangelizador, misionero. Porque si hay un acento en la vida de Francisco es la misión que tiene la Iglesia, ¿verdad? La misión que le encargó Jesús a los apóstoles. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esa es un poquito la síntesis que se me ocurre en este momento. Dejo en el camino tantas cosas lindas que nos ha dado el Papa, ¿no? Por decirlo así, estos días estuvimos pensando cómo inauguró su magisterio. ¿Dónde fue la primera vez? Que eso es impresionante, ¿no? Fue a la isla de Lampedusa, donde llegan
rostros humanos de hombres, mujeres y niños. Son los africanos, los de color, que vienen a las costas buscando una esperanza, vienen hambrientos, vienen desesperados, ¿no? Y el Papa se lamentó que, con voz profética, que el drama de los naufragios está causado por mucha gente, la indiferencia, ¿verdad?, el rechazo a esta gente, ha hecho muchísimo para que Italia pueda recibirlos. Digamos. Ustedes saben que Europa le ha cerrado las puertas, digamos, en cierto sentido. Son muy pocos los países que le abren las puertas a la inmigración. Y son gente de trabajo que viene a hacer su aporte, ¿verdad? Bueno, eso fue un gesto que ya marcó un poquito su línea, ¿no? Ya vimos de qué lado iba a estar, cuál era su lugar, ¿no? ¿Es un pecado, padre, si yo dijera que Francisco es un revolucionario del amor? No sé si el amor necesita de una revolución, en primer lugar. Necesita que un corazón se abra al amor. Es otra cosa. Digamos, la palabra revolución la dejamos para el lenguaje secular, ¿verdad? Algunos hablan de la revolución de Jesucristo. No, Jesucristo es el Hijo de Dios, digamos, es algo más que una revolución, mucho más. Él vino a salvarnos, es una salvación, que es otra cosa. Qué lindo, padre. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está aquí el cardenal de Buenos Aires, el padre, el humilde cardenal, que tiene una identificación con Francisco, que él además lo eligió? ¿Por qué estás aquí? Bueno, en primer lugar, soy de San Lorenzo desde pequeño, ya le dije en la misa. Un tío me regaló cuando tenía 5 años un equipo de San Lorenzo, con la camiseta de San Lorenzo, botines de cuero, una pelota y la camiseta con el número 7 de San Lorenzo. Y tiene mucho valor porque él era de Boca y se ve que rápido manoteó lo que podía y la providencia que hizo que sea de San Lorenzo. Y lo he asumido con el tiempo, digamos, San Lorenzo ha tenido luces y sombras, ¿verdad? En los momentos de luces nos pusimos muy contentos, en las sombras nos quejamos y esperamos tiempos mejores, ¿no? Como que está viviendo San Lorenzo en su equipo, pero, a ver, el equipo de fútbol no expresa toda la realidad de San Lorenzo. San Lorenzo es una institución mucho más grande que el fútbol, deportes de toda naturaleza, un predio enorme, además del histórico que han recuperado. Su gente, ¿verdad? Me parece que el valor es eso, digamos. Y sobre todo, aquí pongo lo que el Papa Francisco puso en todos sus documentos. Si hay un eje central en la predicación del magisterio de Francisco, es que le ha devuelto a todas las cosas a su comentario social, político, económico, geográfico, la casa común, digamos, es poner en el centro la persona, ¿verdad? Digamos, porque si nosotros creemos que Dios nos ha hecho personas y cada uno tiene un valor infinito y la dignidad de cada persona, bueno, de ahí surgen los derechos humanos, no de otro lugar, no de una ideología, surgen de la persona, ¿verdad? Digamos, de que cada uno es persona. Recuerdo, no sé, muchos de ustedes habrán visto, digamos, cuando se estaban matando los dirigentes de Sudán del Norte y del Sur, que los visitaron en el seminario, estaban con sus esposas. ¿Y qué hizo el Papa? No les dijo nada. Se arrodilló, él no es un atleta, así le costó mucho ponerse de rodillas y no les digo levantarse, y le besó los pies. Eso hace en el 19 fue. Y con eso lo dijo todo. Dijo, ustedes son personas, traten a sus pueblos como personas. Digamos, la dignidad que tienen ustedes la tienen todos, ¿no? Y con un gesto lo hizo. Así que es el Papa de los gestos y la palabra. Y vaya que escribe muy bien, por otro lado, ¿no? Y hablar. El pueblo, no solamente el pueblo cristiano en la República Argentina, sino el pueblo argentino todo, espera la presencia de Francisco en la Argentina. Desea con todo su corazón. Y Francisco ha hecho público en todos los medios del mundo que es su deseo venir a la Argentina.
Y la pregunta que tengo que hacer, querido padre, querido cardenal, no es otra que, ¿qué piensas vos, qué piensas tú sobre esta llegada y cuándo crees o quieres que venga Francisco a la Argentina? No lo sé, ya no seré cardenal, no seré arzobispo de Buenos Aires. Cardenal sí, pero no arzobispo, porque yo estoy cumpliendo los 75 años y estoy esperando a mi sucesor, ¿no? La iglesia es así, gracias a Dios, la iglesia es magnífica, digamos. Enseguida viene uno que ocupa el lugar y sigue la cosa. En esto la continuidad de la iglesia es magnífica. Yo creo que me ato a su palabra, especialmente de esta semana, que en todos los interviews, digamos, en todos los registros periodísticos que le han hecho con periodistas de acá, argentinos, que estaban en Roma, muy divulgado por todos lados, él ha dicho que quiere venir, digamos. Nunca se lo sentí con tanta vehemencia, nunca se lo sentí. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, de todas las formas posibles, hasta en forma grosera a veces, digamos. Mirá que si Dios no te da el tiempo, nos armás un lío bárbaro, digamos, no sé, digamos, ese tipo de cosas. Él dijo, yo tengo acá siempre el deseo de venir. Bueno, hay que rezar para que Dios le conceda salud y vida para que nos pueda visitar. Sería una gran alegría para la Argentina, pero ha dicho, después de manifestar esto, no crean que los problemas de la Argentina los voy a solucionar yo, Lo tienen que solucionar ustedes primero, Ese es el tema. Y me parece que esa es la razón, digamos. No esperemos un Mesías, esperemos un Papa que es argentino, pero que lo es de todo el mundo. Querido padre, por último, agradeciéndole esta charlita, este diálogo que me ha permitido, este pequeño reportaje. Yo como hincha de San Lorenzo, como salesiano, sé que voy a volver aquí, que vas a estar vos, que va a estar Francisco y que tal vez lo veamos en Avenida La Plata, donde él iba de niño al estadio, al gasómetro, y estoy seguro que los voy a encontrar a Francisco y a vos en Avenida La Plata y aquí. Seguramente, digamos, yo, si Dios me da vida, sería una alegría, voy a compartir la alegría de los argentinos. Quiero aprovechar para darles la bendición desde esta capilla de San Lorenzo y a los pies de nuestra Madre, de María Auxiliadora, a todos los que nos están escuchando y viendo, muy especialmente a los enfermos, a los que están sufriendo y padeciendo estos días la falta de luz, agua. Me imagino, ha de ser terrible. Bueno, no pierdan la esperanza, no pierdan el buen humor, que el Papa lo tiene también. Los argentinos sabemos hacer de los dramas algo bueno, ¿no? Eso nos lo enseñó Dios, que siempre saca algo bueno aún de nuestras peores cosas. Que el Señor los bendiga, los proteja y los consuele. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos ha bendecido a todos el cardenal Mario Poli. Y habrán notado ustedes que a partir de lo que hace el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco, esto de que ya no hay que besarle los anillos a los cardenales, por lo menos desde que lo ha marcado Francisco, tampoco estar separados. Francisco va y te da un abrazo. Bueno, ¿notaron el abrazo que me dio y que yo pude darle a Mario Poli? Esos gestos de humildad, esos gestos cristianos, a mí me alegran muchísimo. Y a ustedes creo que también. Hasta la semana que viene, entonces, si Dios así lo permite. Los espero, recuerden, siempre, todas las semanas. Hasta entonces, muchas gracias.